y a un compañero de clase su base. Literalmente, les comento, los dos que se examinaron hoy, les pregunto, ¿qué les preguntaron? O si vieron algo distinto, porque como me acaban de avisar, no pudimos platicar mucho, pero lo que vimos en el curso, literal, lo que vimos en el curso, no dijo nada salido del curso, sino que lo que vimos, eso fue lo que nos preguntaron. Duros los exámenes porque preguntaron un poco de constitucional, preguntaron un poco de literalmente el material que vamos a ver hoy. Me estaban contando que a los dos se los preguntaron, como que si hubiera sido un cuestionario del material que vamos a ver hoy. Entonces, ahí sí que todo examen es distinto, no se van a confiar en que solo lo mismo que a los que le preguntaron hoy le van a preguntar a ustedes, pero lo que les había dicho ya durante el curso, que habíamos tenido desde que inició el curso personas que ganaron de la San Pablo, que ganaron de la UNIS, que ganaron de la Rural, que ganaron de la San Carlos, que ganaron de la Landívar, pero nos faltaba la Mariano. Y ya tuvimos el primer ganador de la Mariano, los primeros dos ganadores de la Mariano. Entonces, que literalmente van en este mes de abril, ¿sí? Porque pues antes, obviamente, sí hemos tenido ya más personas que han ganado. Y ahí sí que, sin más introducción, vamos a iniciar nuestro curso y saquen todos la ley de amparo. Vamos a empezar con esa ley que es un poco la ley que nos va a tomar más de tiempo. Y hoy también están aquí los de la fase privada para ver el amparo, a las de la fase privada y a la notarial sí no se los preguntan, pero a los de la privada, uno que otro examen preguntan el amparo y por eso es que les estamos dando acceso y también se va a grabar y se va a enviar a los grupos correspondientes. Y bueno, vamos entonces a la ley de amparo y nos vamos a ubicar en el artículo uno. En el artículo uno está el objeto de la ley de amparo, donde básicamente menciona que el sujeto es desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional. Es decir, que lo que vamos a ver son garantías constitucionales, que lo que sirven o para lo que sirven es para defender el orden constitucional del país, porque son derechos inherentes de la persona humana reconocidos por las leyes. Nos vamos a saltar al artículo 5 y esa es pregunta de privado. Los principios en los que se basa esta ley, no solo el amparo, en los que se basa la ley completa. Y aquí menciona únicamente cuatro principios. Todos los días y horas son hábiles, todas las actuaciones se harán en papel simple, todas notificaciones a más tardar al día siguiente y que los tribunales deben de tramitarlos y resolverlos con prioridad a cualquier otro asunto. Pero muchos se quedan hasta ahí y esos no son los únicos principios. Hay más principios que rigen al amparo. Y uno de esos principios está en el artículo 2. ¿Sí? En el artículo 2 es otro principio, repito, que es la interpretación extensiva de la ley. A uno de la Landívar le preguntaron hace poco, ¿cómo se interpreta la Constitución? De forma extensiva. Toda la vida se va a interpretar el derecho constitucional de forma extensiva y no restrictiva. Es decir, se va a tratar de buscar su verdadero sentido. Luego vamos al artículo 3 y ese artículo 3 es otro principio de esta ley, que es la supremacía constitucional. Como ya lo habíamos visto con los de la fase pública, no hay nada que pueda contradecir la Constitución. La Constitución es nuestra norma suprema. Luego vamos al artículo 4. Este es otro principio, el derecho de defensa. Y es que todo lo que vamos a defender con estas garantías constitucionales son nuestros derechos inherentes. Y por eso tenemos que ser nosotros citados, oídos y vencidos en juicio como parte de un amparo. Se puede decir que es nuestro principio, nuestro derecho de que nos escuchen antes de que nos violenten o se nos restrinja algún derecho como tal. Luego vamos al artículo 6. Ese es otro principio, que es el impulso de oficio. Y es que en materia constitucional, todo inicio es rogado. Todo inicio, ¿sí? Todo inicio es rogado. Es decir, que alguien tiene que iniciar las acciones constitucionales. Pero de ahí todo es de oficio. Ojo, porque en las universidades, mala fe, preguntan esta pregunta, ahí sí, súper rebuscada. ¿Cuál es el único caso en que se ha iniciado un amparo, o mejor dicho, perdón, una acción de inconstitucionalidad de oficio? El único caso en Guatemala, el famoso autogolpe de Jorge Serrano Elías. Ahí la Corte de Constitucionalidad actuó de oficio, planteando la inconstitucionalidad de las órdenes que él dio para dejar todo el ordenamiento jurídico y la Constitución sin efecto, y la CC de oficio actuó. Es decir, que ahí no hubo impulso de oficio. Ojo, porque esas de las preguntas de privada sin mala fe. Y luego el artículo 7 es el último principio, ¿sí? Es otro principio y es la aplicación supletoria de todas las leyes.
En materia constitucional se aplican supletoriamente todas las leyes que existan. Miren aquí, artículo 7. Ahora, vamos a ubicarnos en el artículo 8. Empezamos con el amparo directamente. ¿Y el amparo qué es? Este sí lo voy a leer porque necesito que lo leamos detenidamente para entenderlo de una mejor manera. Menciona que el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Ahí está la primera finalidad del amparo, contra amenazas de violaciones a sus derechos. Es decir, que una de las finalidades del amparo es prevenir, proteger a las personas. Esa es la finalidad preventiva, ¿sí? Contra una amenaza, porque aún no se ha violentado el derecho. Y luego sigue mencionando, o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Esa es la finalidad restauradora. Entonces el amparo tiene dos finalidades, preventiva o restauradora. Si el derecho no se ha violado, previene que se viole el derecho. Si el derecho ya se violó, busca que se restituya o restaure el orden constitucional. Esas son las dos finalidades del amparo. Luego menciona esta misma ley que no hay ámbito susceptible de amparo. Anótenle que a eso se le conoce como numerus apertus. Numerus apertus. Esto quiere decir que el amparo se puede interponer contra lo que sea, contra lo que ustedes no sé, menos se les ocurra. Y yo les voy a contar un caso que leí yo una vez de un amparo para que vean que es sobre lo que sea. Hubo una persona que no la dejaron entrar a la iglesia y presentó un amparo porque quería entrar a la iglesia. Y te van a decir, hombre, pero es que por eso, recuérdense que la Constitución regula la libertad de culto. Entonces era una persona que quería ir a una iglesia y no la dejaron entrar. Y quería ir a esa iglesia. No, es que hay más sedes. No, yo quiero esta iglesia porque es la que me queda cerca. Y le ordenaron a la iglesia que no le restringiera el acceso a la persona porque es su derecho constitucional, pero que si comete actos contrarios a sus normas internas, que sí lo pueden sacar sin ningún problema, pero simplemente no lo quieren dejar entrar. ¿Estamos? Y ojo, pues el amparo puede ser sobre lo que sea. Luego vamos a seguir viendo el artículo 8 de la ley de amparo y menciona que siempre procederá cuando un acto, resolución, disposición o ley de autoridad lleve implícito una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Entonces, vean esto. Es contra toda resolución, disposición o ley. Muchos dicen, no se puede interponer un amparo en contra leyes. Sí se puede interponer en contra de las leyes, ahí mismo lo menciona. Pero a veces, aquí es donde está el problema. ¿Qué diferencia habría entre una inconstitucionalidad de una ley y un amparo en contra de una ley? Los efectos que busquemos. Si yo planteo un amparo eh, sobre una ley, esto se va a entender que es solo un efecto para mí, que no lo busco para nadie más. Pero si yo planteo una inconstitucionalidad de una ley, va a tener efecto abstracto, efecto para toda Guatemala y se expulsa del ordenamiento jurídico. Entonces, básicamente, ese es el efecto, la diferencia entre las dos. Una busca un efecto abstracto que aplica a una generalidad de personas y la otra es solo para una persona en específico. Ahora, eh, ahora vamos a ver lo siguiente. Eh, a veces hacen la pregunta, ¿qué es una ley de autoridad? Y una ley de autoridad básicamente es una ley emitida por una autoridad competente que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Normalmente estas leyes de autoridad son las que también se pueden emitir por parte del Congreso de la República. Es decir, que sí pueden ser leyes emitidas por el Congreso, por algún funcionario público o hasta por las entidades autónomas o descentralizadas, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a tener nosotros en cuenta que también este artículo menciona que esos actos lleven una amenaza, es decir, el derecho no se ha violentado. Restricción, no se ha violentado, pero tampoco lo quieren reconocer. O violación, ya se violentó el derecho, ya se amenazó, ya se vulneró ese derecho. Y ahí es donde podemos interponer nosotros nuestro amparo. Luego nos vamos a ubicar al artículo 10, pregunta de privado. Pero antes se me había olvidado, en el artículo 8 tienen que colocar ustedes
como relación el artículo 265 de la Constitución. Artículo 265 de la Constitución. Ahí es donde regula básicamente el amparo, pero en la Constitución que regula exactamente lo mismo. Ahora, el artículo 10 regula procedencia del amparo. Entonces, pregunta de privado, ¿cuándo procede un amparo? Aparte de lo que ya hemos dicho que estaba en el artículo 8, el artículo 10 tiene como un listado sobre lo que interpone o lo que se puede interponer un amparo. Por ejemplo, la literal A es una de las más comunes, cuando se mantiene o restituye el goce de algún derecho constitucional, que eso es lo que se busca. Por ejemplo, hay amparos que se pueden interponer directamente sin iniciar juicios de nulidades penales ni nada, como cuando es una defensa de la propiedad, a alguien que literalmente le falsificaron escrituras y le están quitando su casa. Usted puede imponer directamente un amparo porque le están, básicamente es para mantener o restituir una garantía mínima. Ahora, vamos a ubicarnos en la literal C. Si ustedes ven la literal C, menciona que también se pueden plantear amparos contra resoluciones no meramente legislativas del Congreso de la República. ¿Sí? ¿Como cuáles? Pues ahorita hay conflictos del Congreso. Si ustedes vieron ayer las noticias en el Congreso, se jalaron del pelo, literalmente se jalaron del pelo. Entonces, pues pasa de todo y algunos actos de autoridad ya habíamos dado ejemplos nosotros. Cuando nombran una junta directiva, cuando asignan comisiones, esas no son decretos que van a aplicarse para todo Guatemala, pero son resoluciones internas del Congreso. Y esas son entonces unas sobre las cuales se puede interponer el amparo. Luego vamos a ver la literal D, cuando con excesivamente abuso de poder se emite una resolución. Luego, la más importante que hemos visto en derecho administrativo es la literal F, que tiene que ver con el derecho de petición, cuando no nos admiten nuestra petición a su trámite o cuando no resuelven una petición dentro del trámite, dentro del plazo de ley. Y eso les podría mencionar por el momento. Nos vamos a saltar ahora al artículo 11 y es pregunta de privado. El artículo 11 regula la competencia del amparo. Y cuando hablamos nosotros sobre la competencia del amparo, tenemos que tener en cuenta que existen tres sistemas o teorías que explican la naturaleza jurídica del amparo. Y estos tres sistemas son los siguientes, para que los anoten ahí en el artículo 11. Primero está el sistema concentrado. Sistema concentrado. El sistema concentrado es el que indica que el amparo, mejor dicho, bueno, estamos hablando del amparo, que la competencia del amparo va a ser un solo tribunal constitucional, que en el país hay un tribunal constitucional especializado para ello y es el que lo va a conocer. Ese es el sistema concentrado. Solo hay un lugar, un tribunal que conoce todo lo constitucional. Luego hay otro sistema, que es el sistema difuso o americano. El sistema difuso o americano es el que básicamente indica que hay varios órganos, y no precisamente constitucionales, hay varios órganos jurisdiccionales que pueden conocer materia constitucional. Y está el sistema mixto, que valga la redundancia, bueno, no valga la redundancia, pero Guatemala siempre es mixto en todo. Y Guatemala es mixto. ¿Por qué? Porque tenemos un tribunal constitucional, la Corte de Constitucionalidad, pero no es la única que conoce los amparos. Porque vamos a ver ahorita entre un momento que también los juzgados de primera instancia, las salas de corte de apelaciones, la Cámara de Amparo y Antejuicio, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden conocer básicamente amparos. Y luego aquí a partir del artículo 11 en adelante regula la competencia del amparo, pero no se vayan a guiar por eso. En el examen lo que quieren saber es si usted sabe el fundamento de la competencia en materia de amparo. Y ustedes le tienen que relacionar a este artículo 11 el auto acordado 1-2013. Auto acordado 1-2013. Este auto acordado 1-2013 está hasta el final de la ley de amparo. De una vez les voy a pedir que vean en su ley de amparo hasta el final que van a ver dos leyes más. El auto acordado 1-2013 y el acuerdo 1-2013. El auto acordado es lo que estamos viendo ahorita, que es el que regula la competencia en materia de amparo. Pregunta de privado. Miren, si les ponen un caso, el que sea, ustedes tienen que decir que existe este auto, porque eso es lo que quieren saber ellos si ustedes saben que existe este auto acordado. Y luego lo otro que vamos a estar viendo es el reglamento. Ahora, vamos a ver aquí que a partir del artículo 1 regula que la Corte de Constitucionalidad conoce amparos en única instancia cuando son los tres más altos de los tres organismos, ¿sí?
presidente y vicepresidente de la República, Corte Suprema de Justicia y los diputados al Congreso de la República, en pocas palabras, los órganos del Congreso. Ahí procede el amparo contra la Corte en la Corte de Constitucionalidad. Luego en el no, artículo 2 está la competencia cuando lo conoce la Corte Suprema de Justicia, es decir, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entre los más comunes está la literal B, que son los ministros de Estado, para que lo tengan marcado, literal C, el PDH, el literal D, el fiscal general del Ministerio Público, el literal F, el PGN, esos son de los más preguntados en el privado. Luego en el artículo 3 está la competencia de la Cámara de Amparo y Antejuicio, que esta es la que no está en la ley. Entonces, básicamente, esta se crea por medio de este auto acordado. O sea, sí, ya existía la Cámara, pero aquí le dan las atribuciones a la Cámara para conocer los amparos. Luego en el artículo 4 están las salas de corte de apelaciones y en el artículo 5 los jueces de primera instancia. En el artículo 5 me interesa que tengan marcado ustedes donde menciona A, jueces de paz y donde mencionan la literal F, entidades de derecho privado. Si usted quiere presentar un amparo en contra de una persona privada, es el que lo va a conocer un juez de primera instancia, un juez de primera instancia. Ahora, ojo con esto. Me interesa que ustedes tengan el artículo 7. Ese artículo 7 ha sido ahorita pregunta de privado constante para los de la Landívar. ¿Qué pasa si un amparo se presenta en contra de dos personas, un mismo amparo en contra de dos personas, pero estas personas, su competencia es distinta? A todos les preguntaron en la Landívar. Mire, usted quiere presentar un amparo contra el ministro de Ambiente y contra el presidente de la República. ¿Quién es el competente para conocerlo? Y nos dicen, contra el ministro serían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y contra el presidente sería la Corte de Constitucionalidad. Pero le dicen, no, si fueran los dos juntos en el mismo amparo, ¿quién es el competente? Aquí nos menciona que el que tenga la mayor jerarquía, en este caso sería la Corte de Constitucionalidad, que conocería el amparo de los dos. Y es como cuestión por lógica, ¿estamos? Pero ahí está el fundamento, porque lo que quieren ver en el examen no es si usted lo sabe, es si usted sabe el fundamento. Ahora, vamos a regresarnos a la ley de amparo, estábamos en el artículo 11, y nos vamos a ubicar ahora en el artículo 19. Y vamos a empezar a ver nuestro proceso de amparo. Ahorita que recordé, los de la fase privada no tienen el material, básicamente. Se los voy a estar enviando ahorita. Solo denme un momento, ya se lo envié a la fase privada. Y ahorita le llega a la fase notarial. Y bueno, miremos entonces el material que les acabo de enviar. De la fase pública ya lo teníamos. Y este es el esquema del proceso de amparo. Ya vimos qué era el amparo. Ahora veamos su procedimiento o proceso por medio del cual vamos a resolver un amparo. Este sí recomiendo que todos se lo sepan, no importa de qué universidad sean. El amparo puede hacer pregunta de privado casi en un 99% en donde se estén examinando. Y no importa la fase privada o pública, en las dos se lo pueden preguntar. Bueno, antes de interponer un amparo, quiero que se ubiquen en el artículo 19. Ahí dice interposición. Básicamente ahí podemos empezar nuestro paso 1, en el artículo 19. Pero hay algo que hay que mencionar. Este paso es bastante grande. Y lo primero es los presupuestos de procedibilidad del amparo. Existen presupuestos, es decir, cosas que tenemos que tener en cuenta antes de interponer un amparo. Y uno de ellos está en el artículo 19, que es la conclusión de los recursos. A eso se le conoce como presupuesto de definitividad, artículo 19. Y eso quiere decir que para yo poder interponer un amparo, tengo que haber agotado ya todos los recursos administrativos, vía administrativa, procesos judiciales, recursos judiciales, teniendo en cuenta que el amparo es aquello que se le conoce como casi última ratio, es decir, lo último que me queda hacer, lo último, mi última opción, y eso es el amparo. Y hasta ahí podemos interponer el amparo, cuando ya agotamos básicamente todos los requisitos o presupuestos administrativos y judiciales. Luego en el artículo 20 está el plazo para interponer el amparo. A eso se le conoce como presupuesto de temporalidad. Nosotros tenemos y podemos plantear un amparo, pero siempre tenemos que hacerlo dentro del plazo de ley. 30 días calendario de corridos, porque recuérdense que todos los días ahora son hábiles cuando lo vamos a interponer en materia administrativa. Pero si fuera por materia electoral, menciona el artículo 20 que el plazo es de 5 días
pero solo para asuntos que sean de materia electoral, solo para materia electoral. Dice Cintia que no encuentra el documento. Bueno, no sé si lo tienen los de la pública. Me comentan, me escriben solo ahorita. Los demás de la fase pública, si sí lo tienen en el grupo. Yo recuerdo que sí. Déjenme buscar rápido. Grupo FADE 29, fase pública. Y tendría que estar en la parte de constitucional. Y sí, creo que lo constitucional no se les envió. Déjenme ver, todavía no he terminado. Sí, lo constitucional no lo tienen. Entonces, disculpen los de la fase pública. Les voy a enviar de una vez todo el material de constitucional ahorita. Vaya que me dijeron. Entonces, ahorita les estoy enviando el esquema que estamos viendo en pantalla. Les estoy enviando también la historia constitucional de Guatemala y una teoría de derecho constitucional. Entonces, ahí se los acabo de enviar los tres documentos que son de constitucional que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, continuemos. Gracias por avisarme, Cintia. Entonces, como les decía yo, llevamos dos presupuestos para el amparo, pero quiero que tengan en cuenta algo. El artículo 19 menciona sobre que tenemos que haber agotado la definitividad, pero no en todos los casos es necesario agotar la definitividad. Recuerden que el amparo también tiene un fin preventivo. E imagínense que me ponga a iniciar un juicio ordinario para defender mi propiedad y todo. En eso me robaron la propiedad. Entonces, por eso hay excepciones, hay casos donde sí podemos interponer nosotros el amparo, a pesar de que no se hayan agotado todos los recursos. Y repito, un ejemplo es la defensa de la propiedad, cuando se roban las propiedades, como es un caso muy normal en Guatemala. Ahora, el artículo 20, también la temporalidad. Vean ustedes el segundo párrafo. El segundo párrafo menciona que el plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva contra el riesgo de aplicación de una ley o reglamento, inconstitucionalidades a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Es decir, que usted puede interponer un amparo y hay veces de que no hay plazo, porque es en el caso que le estén violentando a usted algún derecho que tenga, como le dije yo, el derecho a la propiedad privada. ¿Y cómo sé de qué momento falsificaron la escritura si yo no sé cuándo la falsificaron? ¿Me entienden? Entonces, ese es el fundamento en que la Corte de Constitucionalidad o el tribunal competente, mejor dicho, que esté conociendo el amparo, tiene la facultad de establecer o fijar el plazo básicamente para reconocer que se pueda plantear el amparo. Y por eso hay casos en donde no hay un plazo para el amparo. Pero este es el artículo que le da ese fundamento al Tribunal Constitucional para tener esa facultad de poder hacer esta determinación del plazo. Y así se le conoce, determinación del plazo, la facultad de determinación del plazo. Luego, no solo estos dos presupuestos hay. En el artículo 8 vimos nosotros el presupuesto de la legitimación activa. ¿Quién puede interponer el amparo? Básicamente la persona que le violenten un derecho, que se vea amenazada en la violentación del derecho, etc. Y en el artículo 9 tenemos nosotros la legitimación pasiva, es decir, contra la persona que se interpone el amparo, que normalmente es una autoridad, normalmente, pero no siempre. Y contra esos es que podemos interponer nosotros nuestro amparo. Ya habíamos visto en el artículo 10 que eran números apertos porque no había ámbito susceptible de amparo. Y en el artículo 11 vimos la competencia relacionada con el auto acordado. Luego vamos entonces al artículo 21. En el artículo 21 regula los requisitos para plantear un memorial de amparo para el escrito inicial de un amparo. Sería bueno que le den una leída general para que ustedes sepan que pues al final esos son los requisitos, pero eso a veces no es pregunta de privado, la verdad. Eso por la experiencia que he tenido ya en 10 años de privado, no es una pregunta de privado de fondo. Pero algo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay un presupuesto más y es un requisito más que pueden agregar en el artículo 21 y eso no está aquí. Esto es por la jurisprudencia. Principalmente, si ustedes son de la Landívar, ahí es donde principalmente se los van a preguntar. Y es la existencia de un agravio y su conexidad. Básicamente así se conoce, ¿sí? Existencia de un agravio y que ese agravio tenga una conexión con el amparo. ¿Estamos? Entonces, repito, existencia de un agravio y conexidad. Así lo pueden mencionar en el privado. Básicamente, en su memorial sí o sí, ustedes tienen que interponer por qué se está planteando el amparo. O sea, no solo es la legitimación activa, pasiva,
temporalidad, definitividad, sino que también desde un inicio tienen que decir cuál es el agravio que se les causó o que se les pueda causar y qué conexión tiene con básicamente con el memorial que ustedes están planteando de la acción constitucional de amparo. Ese es un requisito que, repito, no está en ley. Ese es por jurisprudencia, conexidad, existencia de un agravio. Ahora, vamos a continuar y nos vamos a ubicar. Estamos siempre en el paso 1 del amparo. Y vamos al artículo 23, pregunta de privado. El gestor judicial. ¿Quién es el gestor judicial? El gestor judicial es la persona que puede interponer un amparo en nombre de otro por razones de urgencia, sin necesidad de acreditar representación, pero solo pueden ser abogados o parientes los que pueden plantear amparos en este sentido. Imagínense, sin acreditar representación. De que lo tienen que acreditar en su momento, lo tienen que hacer, pero pueden iniciarlo de urgencia en ese caso. Luego vean el artículo 24. El artículo 24 regula que con el memorial de amparo también podemos presentar el amparo provisional. El amparo provisional básicamente es una suspensión del acto resolución o procedimiento que estamos impugnando por medio del amparo, que estamos accionando por medio del amparo. Por ejemplo, les voy a contar para que un ejemplo se entiende mejor. Y miren esto, pues. Viene el proceso electoral. Viene Suri Ríos y dice, yo quiero ser candidata presidencial. Y ella viene y se presenta básicamente al registro de ciudadanos. Y el registro de ciudadanos le dice, usted cumple con los requisitos, puede ser candidata. Y ya es candidata. Pero luego viene alguien y dice, no, Suri Ríos no puede. Y le interpone un proceso, básicamente, pero le interpone un recurso administrativo como una oposición a la inscripción de la candidatura de Suri Ríos. Entonces, luego viene esa persona y viene el registro de ciudadanos y dice, sí, Suri Ríos no puede estar. Y le revocan su inscripción. Entonces, miren, Suri Ríos sí estaba, pero luego alguien se opuso, le dieron la razón al que se opuso y Suri Ríos la quitaron y ya no podía estar. Entonces, hubo una primera resolución que dijo, está inscrita. Luego hubo una segunda resolución que dice, revocamos esa resolución, ya no está inscrita, ya no puede ser candidata. Y entonces ella presenta un amparo y pide el amparo provisional. Y el amparo provisional va en el sentido de que se suspenda la resolución que se está accionando con el amparo, es decir, la segunda resolución, la que dijo, revoquemos y ya no que ya no sea candidata, esa, la dejan en suspenso eh, hasta que se resuelva el amparo, ¿sí? Entonces, en este momento el amparo no está resuelto, pero ya hay una resolución que dice, se suspende, donde se decía que Suri Ríos no podía ser. Y entonces, Suri Ríos provisionalmente es candidata, no porque eso se ordene, sino que se dejó sin efecto esa resolución con el amparo provisional. Es como lo que publicaron hoy de la ley del sector productivo primario, con lo de la SAT. No sé si al final fue inconstitucionalidad o amparo, no lo he leído, pero publicaron la suspensión provisional de unos artículos me imagino que es por una inconstitucionalidad, unos artículos de la ley de productivo primario, pero al final el efecto es el mismo, dejan en suspenso ciertos artículos porque si se dejan vigentes puede afectar el derecho que se busca proteger y por eso es que se suspende. Y eso es el amparo provisional. Ahora, luego miren el artículo 25. Ahí es donde se le da la facultad al Ministerio Público y a la Procuraduría de los Derechos Humanos para poder interponer amparo. Básicamente con el objeto de cumplir su fin constitucional. Los fines que vimos al inicio del curso, donde vimos qué hacía cada órgano constitucional. Aquí está el fundamento entonces de que ellos también pueden plantear un amparo. Y artículo 26, pregunta de privado. ¿Se puede plantear un amparo de forma verbal? Sí se puede, pero siempre y cuando sea una persona notoriamente pobre, ignorante, menor de edad o incapacitado. En esos casos sí se puede. Imagínense, si apenas nosotros que estudiamos, que estamos ya cerramos en la U y todo, no interponemos amparos, ¿qué lo va a hacer una persona que no sabe que existe el amparo y ni siquiera sabe qué es eso? Porque es la verdad. Sí, Guatemala no nos enseña nada, entonces nos toca enseñar, aprenderlo por nuestro medio. Pero bueno, continuamos. Y eso sería la interposición de nuestro amparo, ya cumpliendo con estos dos pasos que tenemos aquí en los primeros dos cuadros. Ahora,
Vamos a ubicarnos. Yo aquí les había puesto una anotación que el amparo, cuando lo conoce la Corte de Constitucionalidad, se presentan 12 copias, pero ya no es de esta manera. En la práctica, cuando se presenta ante la Corte de Constitucionalidad, ya no hay que acompañar 12 copias porque ahora en la Corte de Constitucionalidad es electrónico, ¿sí? O si lo hace usted presencial, solo lleva el original, ahí lo escanean y le devuelven el original, ni siquiera tiene que llevar duplicado. Y una pregunta que le hicieron ahora que me recuerdo uno en la Landívar es, ¿cómo se puede presentar el amparo? O sea, ¿en qué formas lo podemos presentar? Cuando es ante la Corte de Constitucionalidad. Una es presencialmente llevando nuestro amparo ante la Corte de Constitucionalidad y pues ahí literalmente usted lleva su memorial original, no tiene que llevar copias, no lo lleve engrapado, lo presenta ahí, ellos lo escanean y se lo devuelven. Así se presenta el amparo ante la Corte. Pero si fuera un amparo electrónico, en la Corte de Constitucionalidad en su página usted puede crear su casillero. Y usted simplemente ahí le toma fotos, lo vuelve un documento PDF, lo sube al sistema y ya está presentado el amparo. Yo no me hago bola. Yo cuando son ante la CC ahí los planteo. ¿Para qué voy a gastar gasolina y ya no está allá? Si usted lo puede hacer todo desde la comodidad de su teléfono, de su casa. Ahora, continuamos entonces. Ya planteamos nosotros nuestro amparo. Ahora nos tocaría el paso 2. El paso 2 lo vamos a encontrar en el artículo 33. Paso 2, artículo 33. Vayan anotándolo ahí. Paso 2, artículo 33. Entonces, en el artículo 33 tenemos la calificación del memorial. Es decir, que van a examinar si el memorial de amparo cumplió o no con todos los requisitos. ¿Sí? Y aquí menciona, perdón, no era el artículo 33, me comí un artículo, ¿sí? Mil disculpas a ustedes. Es el artículo 22, ¿sí? Miren, mil disculpas, artículo 22, por si habían puesto ahí algo, táchenlo, pónganle 3, porque ahí está el paso 3, no el 2. Estamos entonces en el artículo 22, está básicamente el paso 2, que consiste en calificar ese memorial de amparo, si cumple con todos los requisitos y no, o no. Aquí menciona que si no cumple con los requisitos, el tribunal de amparo va a decir que se le dé trámite al amparo, pero va a decir que se tienen que subsanar los errores que tenga ese amparo. Aquí mismo lo menciona. Y nos van a fijar 3 días para subsanarlo, pero no suspende el trámite. Y ojo con esto, los amparos no se rechazan, se suspenden. Usted nunca va a encontrar una resolución que diga se rechaza el amparo, porque entonces básicamente ahí es ese famoso amparo sobre amparo, sí se podría plantear. Pero el amparo, hasta ya existe jurisprudencia que no se puede plantear un amparo sobre un amparo, porque el amparo básicamente lo que hace es suspender en definitiva la tramitación de una acción. Sí, pero no rechaza. Es lo mismo, es como que se lo hubieran rechazado, pero no se dice rechazo, se dice suspensión. Luego, quiero que sigan viendo ese artículo 22 y quiero que lo relacionen con el artículo 14 del Acuerdo 1-2013, no autoacordado, Acuerdo 1-2013, que es el que básicamente menciona que si hay un error dentro de nuestro memorial de amparo, entonces nosotros podemos, eh, ¿cómo se llama esto? Podemos continuar el amparo cuando no es de prescindible cumplimiento, o sea que no es como tan importante, no es tan relevante para su continuidad. Y entonces el amparo puede continuar. Pero si hablamos nosotros de que si es un requisito esencial, sí se tiene que subsanar en los 3 días. Y si no se subsana, se lo suspenden en definitiva. Pero ahora, ojo, ¿qué pasa si no era un requisito tan esencial y continúa el amparo? Nunca lo tengo que subsanar. Sí lo tiene que subsanar hasta antes de que se dicte sentencia. Y si no lo hace, se suspende en definitiva. Ya existe esta jurisprudencia por parte de la Corte, solo déjenme aquí está, estaba buscando algo. Entonces, ya existe hasta jurisprudencia de la Corte donde indica que si usted, el amparo continuó porque no se consideraba de prescindible cumplimiento, pero que usted no lo subsanó y eso lo faltaba de dictar sentencia, entonces, literalmente, antes de dictar sentencia, mencionan ahí, se suspende en definitiva el amparo por no haber cumplido con el requisito de haberlo subsanado. Y perdió el amparo. Literalmente, ya no le queda de otra, o sea, ya lo perdió y no puede hacer nada contra eso.
ahí sí es por diligencia de uno. Estamos, negligencia de uno, ¿sí? Ahora, vamos a continuar. Ese sería el paso 2. El paso 3 lo vamos a encontrar ahora sí en el artículo 33 y es básicamente la primera resolución. Pregunta de privado. ¿Cuál es el contenido de la primera resolución de un amparo? A todos los de la Landívar se los preguntaron, ¿sí? Miren, es que en realidad el amparo les preguntan todo, pero ¿cuál es el contenido de esta primera resolución? Ahora, me dice Mario, tengo una duda. En procedencia, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. En procedencia, no sé a qué se refiere, ¿sí? O tal vez porque aquí dice susceptible. Bueno, no entiendo su pregunta, tal vez si me la escribe un poco mejor, ¿sí? Mejor si me la escribe, Mario. Yo creo que usted se había conectado tarde y no sé si estaba ya en esta parte que ya la habíamos explicado en el artículo 10, pero si me detalla mejor su pregunta, la vamos a continuar respondiendo más adelante. Entonces, detállenmela de una mejor manera que no la entiendo muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver entonces que esta primera resolución del amparo, artículo 33, regula lo siguiente. Primero que esta primera resolución se tiene que tramitar el mismo día que fue presentado el amparo. No puede ser un día después, tiene que ser el mismo día que se presentó el amparo, ¿sí? Porque tiene prioridad. Esta primera resolución le va a dar trámite al amparo, forma el expediente y va a mandar a solicitar el informe circunstanciado, los antecedentes dentro del proceso, dentro de un plazo de 48 horas. O sea, lo piden para que lo envíen en 48 horas. Y en este momento es donde se debe de pronunciar sobre si otorga o no el amparo provisional. Pero el fundamento no está aquí. El fundamento precisamente de eso está en el artículo 27. El artículo 27 menciona en la tercera línea que en cualquier caso el tribunal, en la primera resolución, debe hacer el pronunciamiento sobre si otorga o no el amparo provisional. Es en ese momento. Artículo 33, paso 3. Vamos a ver. Dice Brian, el material dice, no hay ámbito susceptible de amparo. Cuando lo correcto, creo, imagino que quiere decir, compañero, es, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. No hay ámbito, sí, eso sería, básicamente sí, tal vez sería como un error en poderlo entender, si lo agarramos al sentido literal, ¿sí? No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Tiene razón. ¿Estamos? Gracias, Brian y Mario, por la observación. Ahora, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Miren, y gracias por la observación, de verdad. Ahora, vamos a ubicarnos en el artículo 30 este mismo artículo 33, en la quinta, sexta línea, donde menciona que se debe enviar en el término peritorio de 48 horas. Ese es el paso 4. Yo sé que ya lo mencionamos en el paso 3, pero, bueno, a ver, este sería el paso uno, 2, 3, sí. Este es el paso 4, siempre en el artículo 33. Yo sé que ya habíamos mencionado lo de las 48 horas, pero es que vean la diferencia. El paso 3 era pedir que envíen los antecedentes en 48 horas. Básicamente el paso 4 es que envíen esos antecedentes dentro de esas 48 horas. Básicamente es el cumplimiento de la primera resolución. Y otra cuestión muy importante, miren el último párrafo del artículo 33, que en el artículo 33 tenemos nosotros que básicamente si no se envía ese informe circunstanciado o los antecedentes dentro del plazo de las 48 horas, sí o sí se tiene que otorgar el amparo provisional, sí o sí, en definitiva. ¿Y estamos? Ahora, continuamos y vamos a la siguiente página de nuestro material y ahora vamos aquí. Solo voy a bajarlo un poco. Entonces, artículo 35. En el artículo 35 está el paso 5 del amparo, que es la primera audiencia. Aquí por primera vez todos les van a dar un plazo de 48 horas para que se pronuncien. Menciona que les van a dar. Lo primero que se va a hacer es confirmar o no el amparo provisional. Lo segundo es que se va a dar vista al solicitante, al Ministerio Público, que va a actuar por la sección correspondiente, que es básicamente la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y
También a toda persona que se considere interesada dentro del expediente. A ellos se les va a dar audiencia común por un plazo de 48 horas. Si ustedes ven el segundo párrafo del artículo 35, las primeras dos líneas sigue siendo parte del paso 5, que sería que tiene que emitir una resolución. Es decir, después de estas 48 horas, emite una resolución. Esta resolución puede ir en dos sentidos. Pongan bastante atención. El primer sentido es en que se aperture a prueba el amparo, ¿sí? Ese es el primer sentido en que puede resolver. Y el segundo sentido, ahí mismo lo menciona, que puede relevar del periodo de prueba. Es decir, que puede decir que no va a haber periodo de prueba. Eso es lo otro que puede resolver. Y si resuelve eso, básicamente desde aquí de una vez se podría dictar sentencia desde aquí, para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero como vamos a agotar todo el procedimiento, si se abre a prueba el amparo, este sería el paso 6, siempre en el artículo 35. Paso 6, se abre a prueba el amparo por el plazo de 8 días, ¿sí? Y el amparo, si las partes lo piden, el amparo básicamente, el procedimiento es obligatorio. Ahora, ojo con esto. El periodo de prueba se puede relevar y quiero que ustedes vean y relacionen este paso 5 con el artículo 28 del Acuerdo 1-2013. Artículo 28 del Acuerdo 1-2013. Y eso es pregunta de privado. Menciona el artículo 28. Vencido el término de la primera audiencia, el Tribunal de Amparo relevará de prueba cuando a su juicio no sea necesario recabar medios de comprobación o los ofrecidos por las partes no se refieran a los hechos en que haya invocado o sean útiles para demostrar lo alegado. Es decir, que no va a haber prueba dentro del amparo. Eso es relevar la prueba. De ahí quiero que vean el último párrafo. El último párrafo de ese artículo 28 menciona: la decisión de relevar de prueba o de prescindir del periodo probatorio deberá ser notificada a las partes. Esto ha sido pregunta de privado en estos últimos exámenes. ¿Qué diferencia hay entre prescindir del periodo probatorio a relevar la prueba? Relevar la prueba es que no va a haber prueba dentro del proceso, ¿sí? No va a haber una etapa de prueba, porque no es necesaria dentro del proceso. Y eso el tribunal lo puede considerar a su juicio, o sea, no hay prueba. Y luego está prescindir del periodo de prueba, cuando sí hay prueba, pero no va a haber periodo de prueba. ¿Estamos? Porque básicamente solo se está prescindiendo de que existe ese periodo como tal para que se cumpla el procedimiento y evitar ese lapso de tiempo y continuar con el amparo. ¿Sí? Básicamente es como agotar el procedimiento para que el amparo sea más rápido. Y es porque a veces el amparo solo se presentan documentos. Entonces, como solo se presentan documentos, ¿para qué vamos a tener un periodo de prueba de 8 días si al final solo es de que ya las partes les propusieron sus memoriales correspondientes? Entonces vienen ellos y dicen, se prescinde el periodo de prueba, porque ya la prueba es notoriamente, está dentro del proceso, puede ser puede valorarse dentro del proceso y hasta puede haber prueba que se basa en derecho, por ejemplo, y entonces no es necesario que haya un periodo de prueba. Pero ojo, relevar es, no hay prueba. Prescindir es, se prescinde del periodo de la prueba. El que estamos viendo es el Acuerdo 1-2013. Recuérdense que la ley de amparo tiene dos: el Acuerdo 1-2013 y el Auto Acordado 1-2013. Entonces es el acuerdo que básicamente es el reglamento de la ley de amparo. Artículo 28. Regresamos entonces a el artículo 37. Vamos al artículo 37 de la ley de amparo. Y en el artículo 37 tenemos el paso 7. Artículo 37, paso 7. Artículo 37, paso 7. Ojo, es la segunda audiencia. Solo hay segunda audiencia después del periodo de prueba. Si no hay prueba, no hay segunda audiencia. ¿Y estamos? Es decir, que de una primera audiencia no se puede saltar a una segunda audiencia, porque la segunda audiencia es para que usted alegue sobre lo que pasó en el periodo de prueba o hasta sobre lo que pasó en la primera audiencia, porque para eso es lo que sirve el amparo. Yo, por ejemplo, acabo de presentar un amparo en contra de una jueza y
eh, cuando presenta la jueza su informe y el Ministerio Público también interviene por medio de su fiscalía y la parte interesada o la otra parte, el tercero también dentro del proceso, se manifiestan, dicen, el amparo debe ser suspendido porque sí se aceptó lo que el abogado dijo, o sea, lo que yo pedí. Entonces no se está violentando ningún derecho. Pero ninguno entendió el amparo que yo planteé, porque el amparo no lo estoy presentando porque no me dieron lo que yo quería. Lo que pasa es que la jueza quiere hacer un trámite de una excepción fuera de un procedimiento de la ley. Entonces, sí me concedió el trámite que yo quería, pero no lo está tramitando en la vía o en el proceso que corresponde. Y sobre eso es lo que yo estoy planteando el amparo. Entonces, en la segunda audiencia le aclaré al tribunal de amparo. Le dije, mire, señor tribunal de amparo, el MP, el interesado y la jueza no entendieron la naturaleza del amparo que está subrayada en el primer memorial y en esto, que básicamente el amparo no es en contra de la resolución, es en la forma en la que quieren tramitar el proceso para prevenir que se violente el proceso de amparo, el proceso de un proceso de un juicio ordinario. Entonces, básicamente, para eso sirve la segunda audiencia, para todavía aclarar lo que nosotros querramos dentro del amparo. Y esta se le daba una segunda audiencia, entonces, siempre por el plazo de 48 horas a los interesados. Repito, si no hay prueba, no hay segunda audiencia. Luego, ahí mismo el artículo 37 regula que después de esta segunda audiencia, de una vez se puede dictar sentencia. Pero como tenemos que agotar todo, vamos ahora al artículo 38. Y ahí está el paso 8. Artículo 38 está la vista pública. Básicamente la vista pública es que se vea ante el tribunal el amparo y que se discute y se haga una argumentación final ante este tribunal competente. Ojo, en la práctica, cuando usted pide vista pública ante la Corte de Constitucionalidad, tiene su propio procedimiento. Y la vista pública, usted le van a fijar una audiencia para que usted hable con los magistrados. Se señala un día y hora, es electrónico, le hacen un montón de pruebas, se tiene que conectar antes, mandar su DPI, su carnet y un montón de cosas, ¿sí? Y a usted lo va a escuchar los magistrados a viva voz. Ahí sí no se puede asustar, estamos, porque es ante ellos. Esa es básicamente la vista pública. Y aquí menciona que esa vista pública es el último de los 3 días siguientes a la hora que señala el tribunal. Ojo, el último de los 3 días siguientes y a la hora que señala el tribunal. Así se tiene que decir este plazo. Es como en penal. Si no estoy mal en penal, la reparación digna es al tercer día. O sea, si usted dice en su examen dentro de 3 días, está malo. Si usted dice en un plazo de 3 días, está malo. La respuesta es al tercer día. ¿Sí? No es lo mismo dentro de 3 que al tercer día. No es lo mismo. Pero es muy importante entender su ley. Y aquí en la vista es lo mismo. Es el último de los 3 días para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, dice Amanda, se encuentra el final de la ley de amparo. Ah, de acuerdo. Ahora, vamos a ubicarnos. Aquí de la vista, después puede ser de una vez la sentencia. Pero como vamos a agotar todo el proceso, vamos ahora al artículo 40. Y en el artículo 40 está el paso 9, que básicamente consiste, sí, sí, el paso 9 creo yo. El paso 9 que básicamente es el auto para mejor fallar. Como ya lo hemos visto en los procesos, en todas las fases que hemos tenido aquí en ambas fases privada y pública, es exactamente para lo mismo. Pero este auto para mejor fallar no puede ser por un plazo mayor de 5 días. ¿Estamos? Y después de esto, sí ya puede dictar sentencia. Y el auto para mejor fallar sirve para lo mismo que hemos visto en los procesos de la fase privada y fase pública. Básicamente sirve para lo mismo. Ahora, y por último, en el artículo 39 pueden poner ya ustedes el último paso que sería el paso 10. No estoy mal, era el 10. Sí, 7, 8, 9, 10. Sí, que sería dictar sentencia, artículo 39. El plazo para dictar sentencia es 3 días, Lick, pero es que aquí no dice que son 3 días, pero lo vimos en el 37 y en el 38. Ahí en el 37 y 38 es donde menciona que el plazo para dictar sentencia es de 3 días. Sin embargo, cuando la Corte de Constitucionalidad conoce en única instancia, se puede ampliar 5 días más. No vayan a hacer ustedes como muchos dicen, licenciado, el amparo se tiene que resolver en un plazo de 3 días, se dicta sentencia, y si fuera la Corte de Constitucionalidad son 8 días. El que diga eso ya perdió, literalmente perdió por no entender su ley. Ahí no dice que son 8 días, dice
puede ser hasta 5 días más. Es decir, que son 3 días. Pero si no pueden los 3 días, puede ser en 4, en 5, en 6, 7 o hasta en 8 días. Pero es porque se puede ampliar hasta 5 días más. El que diga 8, de una vez se lo digo, perdió. Así, perdió, como usted lo escucha. Entonces no se arriesguen, se dice, y se puede ampliar 5 días más. Luego quiero que veamos el artículo 46. Si nosotros los abogados planteamos un amparo y este es frívolo o notoriamente improcedente, nosotros los abogados directores nos ganamos una multa de 50 a 1000 quetzales, ¿sí? Así que por eso es de que siempre que cobramos un amparo lo cobramos anticipadamente de una vez la multa por cualquier cosa. Estamos, porque a veces el cliente en eso, quiero un amparo, planteemos el amparo, pues, pero usted va a tener la responsabilidad sobre la multa. Bueno, no le dice uno eso, pues, pero por lo menos uno siempre cobra anticipadamente antes de hacer el amparo. Ahora, otro de lo que quiero que vean, que siempre es parte del amparo, es el artículo 49. La sentencia de amparo, ¿qué efectos va a tener? La sentencia de amparo va a tener los efectos siguientes. A. Deja en suspenso el reglamento de resolución impugnado, eso que al final no se aplique. 2. Fija un término razonable para que cese la demora. Entonces, básicamente, si es porque no se cumple un plazo de emitir una resolución, pues fija el plazo para que se cumpla lo que se tiene que cumplir. ¿Sí? Ahora, vamos a ubicarnos en el artículo, vamos a saltarnos ahora al artículo 60. En el artículo 60 tenemos nosotros el recurso de apelación, pregunta de privado. ¿Se puede apelar un amparo? Sí. Y todos los amparos, las apelaciones de amparo las van a conocer la Corte de Constitucionalidad. Artículo 70 es quien conoce esa apelación del amparo. Aquí necesito que ustedes tengan, déjenme ver, yo creo que tengo una imagen donde tengo la explicación de este recurso. Si quieren, solo déjenme verlo rápido, a ver si lo encuentro acá. Creo que sí lo tengo, no, no lo tengo. Bueno, entonces solo les voy a pedir ahí que pongan bastante atención para que no se pierdan. O lo que voy a hacer es que lo voy a anotar rápido aquí en el pizarrón virtual. Entonces, ojo pues, artículo 70. Yo lo voy a ir explicando y armando de una vez aquí en este documento. Lo que voy a estar anotando yo aquí básicamente es la apelación del amparo, ¿sí? La apelación del amparo, eso es lo que vamos a tener en esta imagen, que, repito, es pregunta de privado con todo y plazos. Entonces, sí pónganle bastante atención a esto. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es este trámite de la apelación del amparo? De primero vean el artículo 61. Se interpone el amparo y la apelación, perdón, en un plazo de 48 horas. Esto está en el artículo 61. Ojo, el amparo lo pueden interponer ustedes directamente ante la Corte de Constitucionalidad, la apelación del amparo ante la Corte de Constitucionalidad, o lo pueden interponer ante el órgano que dictó la resolución, quien lo deberá elevar a la Corte de Constitucionalidad. Luego van a ver ustedes el artículo 65, y es que aquí es donde ahí está el problema, donde muchos se confunden. Aquí en esta parte voy a colocar yo una línea. ¿Por qué? Porque el amparo puede ser de dos formas. El amparo que se está planteando puede ser un amparo, voy a ir anotando acá, en contra de un auto, o puede ser un amparo en contra de una sentencia. Y en esos dos casos el trámite de la apelación es distinto, ¿sí? Veamos entonces cómo sería este trámite. Si es un amparo de un auto, menciona el artículo 65, diligencias para mejor resolver. Dice que si es un auto, va a haber diligencias para mejor resolver dentro de un término no mayor de 3 días. Entonces van a haber diligencias para mejor resolver en un plazo no mayor de 3 días. Artículo 65, cuando es un auto, ¿sí? Y luego menciona el artículo 66, que
Cuando es un auto, se resuelve en 36 horas. Entonces se resolverá, ¿verdad? En 36 horas, ¿sí? Eso lo tenemos ahí en estos dos artículos. No les puse los artículos, vamos a poner aquí artículo 65 y en este otro es el artículo 66, ¿sí? Entonces, repito, si es una apelación de auto, van a haber diligencias para mejor resolver en un plazo no mayor de 3 días y luego se resuelve en 36 horas. Artículo 66. Pero si fuera de una sentencia, de primero vean el 66, menciona que va a haber una vista y es una vista por un plazo de 3 días según el artículo, repito, 66. Luego de esta vista, ahí regresamos al 65. Van a haber diligencias para mejor resolver, que van a ser por un plazo no mayor de 5 días. Repito, artículo 65. Y luego vamos a tener ya la resolución del amparo, resuelve en un plazo de 5 días. Artículo 66 menciona que resuelve en 5 días. Artículo 66. Entonces, vean, la característica de esta apelación del amparo es que su trámite depende contra qué sea, porque ahí es donde cambia. Pero si se dan cuenta, no es mayor diferencia. Más que todo es que simplemente se agrega una vista, pues si cambian los plazos, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si ustedes les preguntan, mire, explíqueme la apelación del amparo, entonces usted lo que va a responder es de que el amparo, la apelación del amparo pues, se interpone en 48 horas y que luego su trámite depende si es de autosentencia. Y eso es lo principal que tiene que decir. Luego sigamos viendo el artículo 69. Se puede impugnar todavía una apelación de un amparo. Se puede utilizar otro medio de impugnación, que es el artículo 69, la aclaración y la ampliación. Artículo 70, la aclaración se plantea cuando el amparo no es claro, por eso es aclaración, cuando su resolución es ambigua, oscura o contradictoria, no se entiende. Entonces usted pide que se aclare. Y el segundo párrafo regula la ampliación. Si no se resolvió todo lo que se pidió en el amparo o la apelación del amparo, se plantea entonces la ampliación para que amplíe la resolución, resolviendo lo que se le olvidó resolver. El trámite es súper sencillo, artículo 71, se interpone en 24 horas y se resuelve en 48 horas. Y luego miren el artículo 72, pregunta de privado o curso, pero entiendan este curso, porque eso es lo importante. El artículo 72 menciona legitimación para ocurrir en queja. Si alguna de las partes estima que el trámite y ejecución del amparo no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad para que resuelva. Entonces, vean, este ocurso en queja lo preguntan en el privado. ¿Por qué? Porque normalmente un ocurso es cuando no le dan trámite a una apelación. Entonces alguno podrá decir, presenté una apelación de amparo, no le quisieron dar trámite, ocurso. No, ahí ya perdió. Aquí el ocurso es porque usted se va a quejar de que no se está tramitando bien el amparo y usted se va a quejar directamente ante la CC. Por eso es ocurso en queja, se está quejando. Y lo que pasa es que esta ley de amparo regula dos ocursos. Y eso es lo mañoso dentro del privado. Vamos al artículo ahora 82, ¿sí? Y cambiamos de garantía constitucional. Los de la fase privada, hasta ahí está. Si ustedes quieren, ya pueden ir a cenar, dichosos. Pero si quieren, pueden seguir, porque vamos a ver todo constitucional. Entonces, luego, a partir del artículo 82, iniciamos la segunda garantía constitucional, que es la exhibición personal. Y aquí hago un paréntesis. El amparo procede contra todo, ¿sí? No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Se puede interponer contra lo que sea. Solo hay una cosa contra lo que no se puede interponer el amparo, o mejor dicho, un derecho sobre el cual no se puede interponer el amparo, y es sobre el derecho a la libertad, porque la libertad tiene su propia garantía, y es la exhibición personal. Vamos al artículo 82, y el artículo 82 regula, y este también lo voy a leer despacio.
regula que quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o prohibido de cualquier modo en el goce de su libertad. Entonces, si usted está preso o detenido de cualquier modo en su libertad, ahí es donde puede plantear básicamente una exhibición personal. ¿Sí? Ejemplo, pues literalmente personas que se encuentran ilegalmente presas. Si ustedes vieron ahí la pobre novela en las novelas ahí pasa que la pobre Catalina, el pobre Chapo estaba ahí encerrado en prisión sin fundamento, ¿sí? Bueno, el Chapo tal vez sí tenía fundamento, pero en un tiempo no lo tuvo. Entonces estaban presos sin existir órdenes en que estuvieran detenidos. Ahí es donde procede el amparo. O las personas perdón, procede la exhibición personal. O las personas, por ejemplo, que las ingresan a la fuerza en los centros de alcohólicos anónimos, por ejemplo, o en lugares para drogadictos. Si es por la fuerza, está detenido, ¿sí? En contra de su voluntad. Procede la exhibición personal. Yo no sé si ustedes escucharon el caso este de Guatemala, aunque ustedes no me lo crean. Literalmente la de los Tigres del Norte se vio ahí, hasta cerrada con 7 candados, con 10 candados, yo no me acuerdo. Pero era el caso donde había una pareja de novios, ¿sí? Los dos mayores de edad. Y el novio quería ir a ver a la novia. Y el papá no dejó salir a la novia de la casa y la encerró ahí porque el papá odiaba al novio. Y el novio, que era abogado, planteó una exhibición personal. Llegaron con el juez a la casa y decirle, ¿por qué está retenida ella? Es que mi hija no va a salir con ese. Mire, si usted la retiene ahí, eso es en contra de su voluntad, esa es mayor de edad, puede usted tener estas consecuencias penales, entonces piénselo bien. Y la tuvo que dejar salir con el novio, ¿sí? Y yo creo que ya no pudo regresar después a la casa porque ya después ya no la querían. Pero sí, ¿está válido en la exhibición personal? Sí. Ahora, veamos, entonces ya saben, si no dejan salir a la novia, exhibición personal. Siguiente. Ahora, sigue mencionando el artículo 82. O cuando esté amenazado de la pérdida de ella. O sea, de que no le han limitado su libertad, pero usted siente que se la pueden limitar. Y este, por ejemplo, imagínense para los que estudian en la San Carlos. Sí, yo estudié en la San Carlos. Y ustedes saben cómo se pone en Semana Santa. No sé si ahora es igual como en mis tiempos, pero llegan los encapuchados. Y uno solo los ve ahí y nos encierran en el edificio y nadie sale de aquí hasta que no pague los 5 quetzales de la talacha de Semana Santa. ¿O no? ¿Sí? Ahora ya no es tan así, pero antes hasta los encerraban y los dejaban ahí a las 10, 11, 12 de la noche si usted no pagaba para salir. Exhibición personal se podía plantear. ¿Sí? Los encapuchados encerraban a los licenciados mala onda en un salón y lo dejaban ahí hasta 3 días. Exhibición personal. Bueno, ahí ya lo tenían detenido. Pero el punto era de que cuando empezaban a ver los encapuchados, asustados, nos van a encerrar aquí. Exhibición personal de una vez. ¿Se podía plantear? Sí. No lo han encerrado. Puede ser que lo dejen salir. Todavía solo usted escuchó que si paga los 5 no lo dejan salir, pero todavía no le han dicho no se vaya. Aquí está detenido pero está amenazado de que lo puedan retener ahí. Se puede plantear. Luego, a Lick Smile le pasó. A Lick Smile lo tenían encerrado en una aldea porque unas personas que son los que roban luz, estamos. Entonces, estos campesinos encerraron a Smile. Y es siendo juez, ¿sí? Y pues él podía plantear la exhibición personal, pero a veces se pone en riesgo la vida de uno ahí y pues a veces lo mejor es resolver la situación de una vez. Pero podía él haber planteado una exhibición personal en ese caso. Yo creo que la planteó, no recuerdo. Y por último, sigue diciendo el artículo 82 o estableciendo el artículo 82 que también cuando sufriere vejámenes, es decir, puede ser de que usted sí tenga que estar preso, usted sí tenga que estar detenido, pero usted sufre vejámenes. Imaginemos al Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán desnudo en la cárcel, en vez de bañarse le tiran guacalazos desde lejos, ¿sí? ¿Por qué lo tienen que tener desnudo? ¿Por qué lo tienen que tener con las manos arriba castigado? El que ha estado preso en Guatemala sabe lo que es pagar talacha. Todos sufren vejámenes en Guatemala. Pues esa talacha literalmente es un vejamen. Los castigos que hacen en la cárcel por si usted no paga. Esos son vejámenes. Pero ya van a querer ustedes que van a poder plantear una exhibición personal sobre eso. Yo lo más que he logrado con mis clientes es decir en audiencia, fue amenazado, ya fueron llamados por extorsión, ya fue sucedió esto. Mándenlo a un sector que no sea tan violento, ¿verdad? Pues talacha pagan de todos modos. Dice Joel que una vez los de la PNC no lo dejaban ir porque cargaba los papeles del carro, pero porque cargaba los papeles del carro, pero la tarjeta estaba vencida. Lo curioso es que la ley de tránsito no regula el vencimiento.
La cosa es que un abogado le dijo que iba a interponer una excepción personal, por lo que no querían dejar ir, porque me estaban deteniendo ilegalmente y me hicieron firmar una hoja que decía que sí había traído los papeles originales. Se asustaron en pocas palabras. Sí, miren, son una de las herramientas que sirven en la práctica. Las excepciones personales, créanme que son muy buenas. Ahora, les cuento otra, porque a ustedes les va a pasar en la práctica. Cuando les digo les va a pasar es por sus clientes, ¿va? Espero que no sea el caso de ustedes personalmente. Pero otro donde he planteado yo exhibiciones personales es cuando la mamá no deja que el papá vea a los hijos, ¿sí? Porque la agarran berrinche. Es lo que yo he visto en mis casos, no digo que siempre sea así. Hay papás que sí son irresponsables y que no se merecen ver a los hijos por los actos que cometen. Pero los que me han tocado a mí sí han sido muchas veces por berrinche, porque a veces pues tienen otra novia o algo así y entonces no lo dejan que se lleve a los hijos, básicamente. Se plantea exhibición personal. Y ahí llega el juez, ¿sabe por qué no dejan salir a los niños? Él aquí tiene su convenio de poder ver a los niños y ¿por qué no los dejan salir? ¿Están retenidos en contra de su voluntad o qué sucede? No pasa nada y lo dejan irse. Entonces, pues es una herramienta que les puede servir y ya no lo vuelven a hacer, créanme. Medidas de seguridad le van a poner, pero por lo menos ya va a poder ver a los hijos, ¿sí? No tienen que afectarse los hijos independientemente de las peleas que tengan con los padres entre sí. Ahora, vamos a ver el artículo 83. ¿Quién es el competente para conocer un amparo? Perdón, una exhibición personal. Los mismos que conocen el amparo, con excepción de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? La Corte de Constitucionalidad no conoce exhibiciones personales. Y ahora vamos al artículo 85. De esto no tenemos esquema. ¿Estamos? No tenemos esquema. Pues vayan anotando ahí. El amparo se puede empezar de tres formas. Paso uno, opción uno, 1.1, artículo 85. Cualquier persona puede plantear un amparo por teléfono, por escrito. Esta es la famosa pregunta. ¿Puede plantear usted un amparo en una hoja de papel de baño? Sí, sí, se puede. Porque no hay ninguna formalidad para poderlo plantear. Puede ser verbal, por teléfono o por escrito. Yo he planteado por teléfono, ¿sí? Una vez tuve un cliente que tenía una su hija que era colombiana y pues básicamente con los colombianos o con las colombianas precisamente y venezolanas ya existe un prejuicio por parte de las autoridades migratorias que vienen aquí con otros fines a Guatemala y entonces les exigen casi que visa para ingresar a Guatemala. Y pues a la hija de mi cliente no la dejaron entrar, no pudo acreditar que tenía la capacidad económica para sostenerse en Guatemala y la mantuvieron en el aeropuerto y no la dejaron salir. Entonces él me dice, mira, plantea una exhibición, que salga de ahí. No va a salir, le digo, si yo planteo la exhibición, si muchos van a ir a ver si no hay algún vejamen y se regresa. Pero plantear, la planteé por teléfono, ¿para qué me voy a arriesgar yo? Llamé al juzgado, llegaron ahí a ver, todo estaba bien y se fue de regreso a Colombia. Siguiente. Luego en el artículo 86 está el 1.2, la segunda forma de iniciar una exhibición personal, por conocimiento de oficio. Si un juez llega a tener conocimiento dentro de la tramitación de algún proceso, de algún acto que motive la exhibición personal, suspende el proceso e inicia la exhibición personal en ese momento. Imagínense, yo una vez estaba viendo un proceso de familia donde estaban peleando alimentos y el papá decía, voy a reducir los alimentos porque llevo yo como 6 años peleándolos. Bueno, dando alimentos, él daba una pensión de 30,000 quetzales mensuales por cada hijo. Eran dos hijos. Y él decía, "Pues yo no sé nada de mis hijos, tampoco es de que me preocupe, no los quiero ver", me decía él. O sea, yo sí los quisiera ver, pero la mamá no me deja, entonces pues yo simplemente cumplo con mi deber económico, decía él, porque el deber moral, pues él no lo ejercía tampoco, pues, pero el punto es de que ahí estaba ese problema. Pero lo que dio duda aquí, o lo que sucedió fue lo siguiente. Viene él, el cliente dice, es que yo ni siquiera sé si están vivos ellos, porque yo ni siquiera puedo hablar con la señora. La señora aquí mandó un abogado y ni siquiera sé hablar con ella. ¿Cómo sé yo si el dinero que estoy dando va a mis hijos? Si van 6 7 años dando esa pensión, más de medio millón de quetzales en pensiones alimenticias, y no sé qué ha pasado con ese dinero. Si lo han usado mis hijos, no hay ningún problema, digo. Pero si ellos están muertos o algo les pasó. Y el juez al escuchar eso y al preguntarle al abogado, le preguntó a la representante legal, le preguntó, mire, y los niños, ellos ahí están, ¿dónde están? Es que solo la mamá sabe. Y ahí el juez paró un juicio de alimentos y dijo, se decreta autoexhibición. Y se fue a buscar a los hijos para la exhibición personal. Imagínense, ese es el caso de conocimiento de oficio. Y el último caso es en el artículo 87, ese sería el 1.3, la tercera forma de iniciar una exhibición personal. Cuando el de la prisión
sabe que existe alguna causa por la cual se está dando la exhibición, se pueda originarse la exhibición personal. Tiene que denunciarlo e iniciar la exhibición. Por ejemplo, el policía que ahí bien que a todos los castigan, los pegan, los ponen desnudos, les hacen por hacer despechadas, 10.000 sentadillas o lo que sea, pues si lo está viendo, tiene que poner la denuncia. Ya va, pobrecito el policía que lo haga después, pues ni quiero pensar qué le va a pasar. Pero tiene que hacerlo. Es su deber hacerlo. Pero como al final aquí muchas cárceles están compradas, pues pasa de todo. Pero esas son las tres formas de iniciar una exhibición personal. Paso 2, artículo 88. Se va a emitir un auto de exhibición. Artículo 88, paso 2. Y miren, esto es como en penal, pregunta de privado también. Las sentencias en penal, si no estoy mal, empiezan en nombre de la República de Guatemala, ¿verdad? Creo yo, o invocando el nombre de Dios, algo así. Empiezan las sentencias en penal, no recuerdo. Pero miren aquí el artículo 88. Menciona que se va a emitir un auto en nombre de la República de Guatemala. Esa es la característica de esta resolución. Dice, en nombre de la República de Guatemala se emite acto de exhibición y aquí va a ordenar varias cosas. Pueden plantearse de distintas maneras. Y vean acá. Aquí se los voy a contar yo. Está entre el artículo 88, 89, 90, 91, 92. Miren, más fácil. Al, del 88 hasta el 97. ¿Sí? Del 88 al 97. Ahí está el paso 2. El paso 2 consiste en lo siguiente, porque puede ser en dos formas el paso 2. La primera forma del autoexhibición es donde el juez va a venir y va a decir, traigan a la persona que está ilegalmente presa, traigan todos los documentos que justifiquen por qué es que está detenida y aquí lo vamos a verificar. ¿Sí? Esa es una. ¿Estamos? Luego, la otra es de que el juez, en vez de mandar a traer a la persona para que examinar la documentación, el juez va a ir al lugar y la va a buscar él mismo. Esa es la segunda forma. Ese es el paso 2. Esto es en el auto de exhibición. Luego el paso 3 está en el artículo 99. En el 99 está el paso 3 y 4. El paso 3 es donde dice acta. De todo lo que suceda, se va a levantar un acta. ¿Sí? Es decir, desde que se dicta ese auto en nombre de la República y se van al lugar, desde ahí empieza el acta. Nos constituimos en tal lugar, abrimos, nos abre tal persona, empezamos a buscar. Literalmente es lo que suceda. Donde ellos van a buscar o donde traen a la persona. Eso es lo que va a suceder. Dentro de la diligencia se va a determinar si es legal la detención o no. Y ahí va a haber una resolución. Y vean esto. La resolución no está aquí, pero pongan atención y anótenlo. La resolución puede ir en varios sentidos. El primer sentido es si sí encuentran a la persona. ¿Sí? Si van al lugar y si encuentran a la persona, entonces sucede estas dos opciones. Una, lo primero que van a ver es si la detención es legal. Es decir, que van a pedir toda la papelería y si la detención está fundada en ley, entonces, ahora bien, dos opciones. ¿Estamos? Repito, de primero van a ver si está la persona. Si sí está, verifican si la detención es legal. Si la detención es legal, el último paso es verificar si hay vejámenes. Si hay vejámenes, los hacen cesar. Si no hay vejámenes, simplemente no pasa nada y ahí se acabó. Ahora, ¿y qué pasa si al examinar la documentación se ve que es una detención ilegal? Dejan en libertad inmediata a la persona y la persona que la retuvo o la detuvo puede iniciarle su proceso correspondiente por detención ilegal. ¿Estamos? Eso es si aparece la persona. Y ahora el último escenario. ¿Y si no aparece? Llegan y no encuentran a nadie. No está la persona. Si no encuentran a la persona, ya lo vieron en penal también. Artículo 467 del Código Procesal Penal. Procedimiento especial de averiguación. Si la persona no aparece, se inicia un procedimiento especial de averiguación. Artículo 467 Código Procesal Penal. Ahora, luego vamos al artículo 110. De una exhibición personal no se puede desistir ni sobreseer a menos que ya se haya encontrado la persona.
Pero de lo contrario, no se puede plantear su desistimiento ni su sobreseimiento. ¿Estamos? Vamos a saltarnos ahora hasta el artículo 114 y aquí está la tercera y última garantía constitucional, la constitucionalidad de las leyes. Y básicamente esto se basa en la supremacía constitucional que ya hemos hablado aquí, que nada puede contradecir a la Constitución. Y menciona el 115 que es nulo de pleno derecho, todo lo contrario a la Constitución, leyes y convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Existen dos clases de inconstitucionalidades. Artículo 116. Está la inconstitucionalidad en caso concreto. Una inconstitucionalidad en caso concreto es una inconstitucionalidad que solo le afecta a una persona. Entonces, usted no es necesario que inaplique toda la ley para toda Guatemala, porque solo lo necesita en su caso. Imaginemos aquellos hombres que han sido engañados por las mujeres. Cuando una mujer le dice, mira, él es tu hijo. Y él, pues creyendo eso, porque a veces hasta los van a demandar y todo y les meten miedo, reconocen al niño y pasa el tiempo y que si no era su hijo. Le hacen prueba de ADN y no era su hijo. Y el Código Civil que regula que si usted ya reconoció a un hijo, no puede impugnar la paternidad. Pero ¿y si me engañaron? ¿Y qué hago ahí? Ya no puedo hacer nada. Inconstitucionalidad en caso concreto de ese artículo. Ahí usted inaplica ese artículo para usted por la situación en la que usted se vio envuelto. Entonces ahí usted inaplica ese artículo para usted, no para toda Guatemala, para usted. ¿Estamos? Ahora, el artículo 116 tiene una pregunta de privado. ¿Cómo se inicia la inconstitucionalidad en caso concreto? Se puede iniciar como acción, como excepción o como incidente. Ya todos vimos que es un incidente, ya todos sabemos que es una excepción y ya todos sabemos que es una acción, es un proceso. Entonces usted puede plantear como un proceso de inconstitucionalidad en caso concreto. O usted ya puede estar en un juicio, imaginemos, de filiación, de paternidad, de alimentos o lo que sea, y ahí puede plantear dentro de ese mismo proceso una excepción o un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Sí? Ahora, artículo 120. ¿Quién conoce, pregunta de privado, quién conoce la inconstitucionalidad en caso concreto? La inconstitucionalidad en caso concreto la va a conocer el tribunal que tenga que conocer según la materia. En este caso que estábamos hablando, imaginemos que era un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, pero que si no era su hijo y lo reconoció y le iniciaron un proceso, en ese proceso de alimentos ante un juez de familia, él va a ser el que va a conocer esa inconstitucionalidad en caso concreto. Usted lo puede plantear como una excepción, como un incidente dentro de ese mismo proceso y el juez de familia, miren lo que dice ahí, asume el carácter de tribunal constitucional. ¿Se recuerdan lo que hablamos al inicio de ver esta ley? Que existían tres sistemas, el sistema concentrado, el difuso americano y el sistema mixto. Guatemala era mixto, ¿por qué? Porque aquí está donde un juez de familia, en este ejemplo, se convierte en tribunal constitucional para resolver una constitucionalidad de leyes, o en este caso una inconstitucionalidad de caso concreto. Estamos en el artículo 120. Ahora vamos al 121, ley de amparo. Esta exhibición en el artículo, perdón, este inconstitucionalidad en el artículo 121 regula la acción de inconstitucionalidad como única pretensión. Es decir, cuando usted inicia un proceso de inconstitucionalidad en caso concreto, y es lo único que pide. Ese es el procedimiento, el que está en el 121. Se interpone en 9 días, hay una audiencia, se interpone, perdón, hay una audiencia por 9 días, hay una vista en 15 días y se resuelve en 3 días. Artículo 121, ahí está todo el procedimiento. No hay plazo de interposición, ¿por qué? Porque si es inconstitucional, pues obviamente no hay plazo de interposición. ¿Estamos? Ahora, en el artículo 122 está cuando usted interpone un proceso con inconstitucionalidad y otras pretensiones. Entonces, si usted pide algo más que la inconstitucionalidad en caso concreto, va a usar el procedimiento del 122. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que el proceso es lo mismo. Son los mismos pasos que el anterior. Estamos con excepción de la vista, pero es los mismos pasos que el anterior. Luego en el 123 y 124 está cuando usted lo plantea como una excepción o como un incidente, pero ojo, ¿es la única excepción o es el único incidente? O sea, no hay otras excepciones u otro incidente. Solo es el incidente o excepción de inconstitucionalidad en caso concreto. Y aquí está el trámite, que es el mismo. Se interpone, audiencia 9 días, se resuelve en 3.
Y en el 125 está cuando usted lo interpone con una excepción de inconstitucionalidad, pero también hay otras excepciones. Y si es en ese caso, ahí está el trámite que es el mismo. Por eso en el privado, cuando preguntan la inconstitucionalidad de caso concreto, básicamente las preguntas son, ¿quién es el competente? ¿Sí? Y cómo se puede plantear, como acción, como excepción o como incidente. Y hasta ahí queda. ¿Estamos? La otra pregunta que les pueden hacer de la inconstitucionalidad en caso concreto es el artículo 127. Pregunta de privado. ¿Se puede apelar? Una inconstitucionalidad en caso concreto se puede apelar y lo va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Luego vienen a partir del artículo 127. Aquí está el trámite de esa apelación. Se interpone en 3 días, artículo 127. El artículo, esta igual, la podemos interponer directamente ante la CC o ante el mismo que dictó la resolución y la va a elevar a la Corte de Constitucionalidad. Y el paso 2 está en el 130, que sería una vista por 9 días, que no excede 9 días, y la resolución que será que no pase de 6 días. Y esa es la apelación de una inconstitucionalidad en caso concreto. Y ahora vean el 132, aquí está el otro curso. Les había dicho que antes había un curso en queja, pero miren ahora este es totalmente distinto. O curso de hecho. El 132 regula que si el tribunal niega el recurso de apelación, se puede ocurrir ante la Corte Constitucional, básicamente para que se dé la apelación. Entonces, yo interpuse ante el inferior la apelación y no la quiso conceder. Entonces, me pudo ocurrir, de hecho, ante el superior para que la Corte de Constitucionalidad decida si se debe de continuar o no la inconstitucionalidad. Pero ya vieron que son distintas los ocursos, pregunta de privado y así de esas rebuscadas si se dan cuenta. Luego, miren el artículo 133. Esta es la segunda inconstitucionalidad. Y es la inconstitucionalidad general de una ley. Inconstitucionalidad general de una ley, disposición o reglamento. Pero ojo, esta es general. La diferencia con la anterior es que esta tiene efectos para todos. Si se plantea la inconstitucionalidad, tiene efecto para todos. Yo no sé si ustedes vieron la noticia de hoy, donde otra vez el presidente, miren, y perdón, no crean que yo tengo algo en contra del gobierno, pero es que cuando hay cosas que hacen mal, hay que hacerlo ver, ¿sí? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta hoy que el Ministerio de Trabajo había sacado una publicación donde decía que mañana se trabaja, que el 1 de mayo se trabaja, porque según la ley que promueve el turismo interno, el asueto se corre para el lunes siguiente. Y como hoy es miércoles, se corre para el lunes de la siguiente semana. No sé si ustedes vieron la publicación, ¿sí? No se corre el asueto. Nosotros habíamos visto que hubo una inconstitucionalidad, ¿se recuerdan? Y que decía en pocas palabras que el 1 de mayo se goza el 1 de mayo. Y por eso es de que mañana no se corre para el lunes. Yo lo preguntaría ahorita en el privado porque esas noticias de lo hoy. Imagínense el Ministerio de Trabajo, que es el que conoce materia laboral. La verdad que qué vergüenza, pero ni modo, así son todos los gobiernos. ¿Qué podemos hacer? Luego vamos a ubicarnos en el artículo 133 entonces. Pregunta de privado. ¿Quién conoce las inconstitucionalidades generales contra leyes, reglamentos, acuerdos, etcétera? Lo conoce siempre la Corte de Constitucionalidad. Es la única competente para conocer una inconstitucionalidad general de ley, reglamento o disposición. El artículo 134 pregunta de privado. ¿Quiénes pueden interponer este tipo de acción? Puede hacerlo la Junta Directiva del Colegio de Abogados, el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos, cualquier persona. La PGN también puede actuar en esta materia. Ahora, siempre y cuando sea sobre sus fines. Artículo 135, paso 1. Anoten ahí, artículo 135, paso 1. Es presentar el escrito de inconstitucionalidad general. En el paso 1, artículo 135, hay que cumplir todos los requisitos. Pero, ojo, así como en el amparo, que el amparo tenía un requisito extra, que era la existencia del agravio. ¿Se recuerdan que se los dije? Aquí también hay un requisito extra por jurisprudencia. Y en el memorial de interposición de una inconstitucionalidad general de una ley, hay que hacer la parificación. Anótenlo ahí. Parificación. Así se le llama, parificación. Parificación. ¿Qué es la parificación? Básicamente hacer una comparación entre la norma que usted dice que es inconstitucional y la Constitución. Entonces usted dice, ¿cuál es la norma inconstitucional o la que debería ser inconstitucional? Y la norma constitucional que violenta y el por qué. Usted hace esa comparación directa.
Esa es la parificación. Ahora, vamos a ubicarnos en el artículo 136. Ahí está el paso 2. Si usted no cumple con los requisitos de su inconstitucionalidad general, le van a poner un previo para que subsane dentro de un plazo de 3 días. Ese es el paso 2. Básicamente es la calificación. Si todo está bien, siguiente paso, pero si no, si falta algún requisito, tenemos entonces que subsanarlo dentro del plazo de 3 días. Artículo 137, pregunta de privado, porque aquí está otro de los casos donde la Corte de Constitucionalidad se integra con 7 magistrados titulares, y es cuando es una inconstitucionalidad en contra de una ley. Artículo 138, paso 3. 138, paso 3. Artículo 138. Está la suspensión provisional. Es decir, que yo creo que fue lo que pasó hoy, lo que publicó hoy la Corte de Constitucionalidad. Como se planteó una inconstitucionalidad en contra de la ley del Código Tributario, entonces decretaron la suspensión provisional de los artículos que se han violentado y por eso, esos por el momento, a pesar de que la ley está en vigencia, ahorita los dejaron en suspenso mientras se sabe qué va a suceder con esta inconstitucionalidad. Ahora, vamos al artículo 139. Paso 4. Va a haber una audiencia por 15 días comunes a todas las personas que intervienen dentro de la inconstitucionalidad. Artículo 139. Paso 4. Audiencia por 15 días comunes. Luego, paso 5. Hay unas 3 líneas abajo. Menciona que va a haber un día y hora para la vista dentro de un plazo de 20 días. Vista en un plazo de 20 días. Repito, si usted pide la vista pública, es ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Si no, pues simplemente evacúela por escrito. Y paso 6, ahí mismo al final del primer párrafo del 139, se dicta sentencia dentro de un plazo de 20 días después de la vista. Paso 6. Miren el último párrafo del artículo 139. La Corte de Constitucionalidad debe dictar sentencia entre un plazo máximo de 2 meses desde que se interpuso la inconstitucionalidad. En pocas palabras, este no es el plazo de la sentencia. Este es el plazo que no debe tardarse o del que no debe excederse el trámite de una inconstitucionalidad general de una ley. No debe ser más de 2 meses. Se interpone y en 2 meses ya tiene que estar la sentencia máximo. Nunca se cumple. Pero pues ahí les cuento. Yo por lo menos las que he planteado, por lo menos a los 2 años me las resuelven. Luego, artículo 140. Ese es importante que lo tengan en cuenta, porque toda sentencia al final, cuando termine, va a ser publicada en el portal electrónico del Diario de Centroamérica y hasta ahí va a tener efectos generales sobre toda la República, una inconstitucionalidad hasta que se publica. ¿Podemos interponer algún recurso o medio de impugnación en contra de esto? Según el artículo 142, no se puede interponer ningún recurso, pero sí medio de impugnación. ¿Y qué medio de impugnación podría ser? Artículo, ay, no lo tengo aquí. A ver, artículo 147. Aclaración y ampliación sí se puede. Así como lo vimos antes en el amparo. Aclaración y ampliación sí se puede, pero esos son impugnaciones, no recursos. Entonces, vean cómo puede ser la pregunta en el privado. ¿Se puede interponer algún recurso en contra de una sentencia de una inconstitucionalidad general de ley? No. ¿Se puede interponer algún medio de impugnación en contra de una resolución de una inconstitucionalidad de carácter general de una ley? Sí. Recursos no, pero medios de impugnación sí, y sería la aclaración o ampliación. Ojo con eso. Luego vamos hasta el artículo 148 y ahí también nos pueden poner la multa. Estamos por la única que no nos pone multa es la exhibición personal. Y de ahí en adelante, pues básicamente son los requisitos de los magistrados, Corte de Constitucionalidad y cosas que ya habíamos visto con los de la fase pública. Pregunto, ¿alguna duda con la ley de amparo? Hablen ahora o callen para siempre. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Fíjese que yo sí tengo una duda, me perdí un poquito en cuanto al trámite del amparo cuando estábamos hablando de la competencia y usted empezó a relacionar el acuerdo, la verdad es que yo ni en cuenta de ese acuerdo. ¿Será que le podría hacer una breve explicación, esa relación que hizo y la competencia prácticamente de quién conoce el amparo? Con gusto. Es que Gracias, miren, Lick. la ley de amparo regula a partir del artículo 11 quiénes son competentes para el amparo, pero ya no se aplica eso. Ahora se usa el auto acordado 1-2013,
que es el auto que regula quiénes son competentes para el amparo. Eso es súper importante para la práctica y para el privado, porque la mayoría no sabe que existen. Entonces, si ustedes responden la competencia del amparo con el artículo 11, 12, 13, 14, 15, ya valieron, literalmente valieron y van a tener malo eso, porque la respuesta es el auto acordado. Y esa es la relación que tienen que hacer. Entonces ya no se aplican esos artículos de la ley de amparo, sino que se aplica el auto acordado y ese es el que nos da la verdadera competencia en materia de amparo. ¿Estamos, Juan? Solo para el amparo. Para el amparo nada más. Oye, y el auto así se llama, competencia en materia de amparo. ¿Sí? Gracias, Lick. Ok, con gusto. Y es que, ojo pues, solo para el amparo, ¿por qué? Tal vez solo para que ahorita que ya vimos todo lo tengamos en cuenta. Solo es para el amparo porque para la exhibición personal ya había un artículo que dice, es competente en la exhibición personal los mismos que conocen el amparo, solo que el de la Corte de Constitucionalidad lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Entonces, allá lo aclaró como es en la exhibición personal. Y en la inconstitucionalidad no menciona ante quién es. ¿Por qué? Porque la inconstitucionalidad, cuando es en caso concreto, va a ser ante el juez que tenga que conocer según la materia donde se esté dando. Entonces, por eso no dice quién va a ser. Va a ser donde surja, literalmente. Y por eso se convierte en tribunal constitucional. Tribunal constitucional. Y si fuera de una ley o de carácter general, siempre la CC. Por eso es de que ese acuerdo solo dice en materia de amparo. ¿Alguien más tendrá alguna duda? Cristian, ¿puede una persona jurídica presentar acción de amparo o está limitado a personas individuales? Puede ser cualquier persona, individual o jurídica, ¿sí? Cualquiera puede presentar un amparo. Por eso hay una parte que decía acreditar representación, porque sí se puede por una persona jurídica. Recuérdense que la persona jurídica también tiene derechos y obligaciones y también se los pueden vulnerar. Bueno, sigamos entonces. Si no hay dudas acá, paramos este audio.